La tensión en la frontera con Ucrania, en el corazón de Europa, aumenta y amenaza con convertirse en una crisis global. Rusia ha movilizado tropas a lo largo de la frontera y, aunque asegura que son solo maniobras militares, Ucrania ha encendido todas las alarmas. La videoconferencia que mantuvieron el martes Vladimir Putin y su homólogo Joe Biden no despejó los temores de una posible invasión. Mientras Rusia exige garantías de que Kiev no entrará en la OTAN, Washington amenaza con sanciones económicas y financieras. La realidad es que en la frontera se encuentran en estos momentos cerca de 100.000 soldados rusos. En el fondo nos preguntamos si ante el despliegue militar de Putin apoyará Occidente a Ucrania. Una nueva crisis global, este es nuestro tema hoy en A Fondo. Les doy la bienvenida, soy Úrsula Moreno y estos son mis invitados. Amir Valle, periodista y escritor cubano, trabaja como periodista de la redacción de DB Español. Amir cree que Putin usa la vieja táctica rusa de forzar negociaciones para que Biden y el mundo le concedan a Rusia lo que le interesa. Carmen Valero es periodista, corresponsal del diario El Mundo en Berlín. Carmen dice que a Putin solo pueden detenerlo los rusos con un cambio de régimen. Y Alexandra Sitenko es politóloga y experta en las relaciones entre Rusia y América Latina. Alexandra dice que la resolución del conflicto en Ucrania es una tarea de largo plazo. Todas las partes deben desescalar lo antes posible. Bienvenidos a los tres, bienvenidos a ustedes. Ya saben, participen en nuestro debate a través de nuestras redes sociales o escríbanos por email a fondo@dw.com. Bueno, bienvenidos nuevamente. Amir, por tu cita quisiera empezar contigo porque dices que es una táctica de Putin. ¿Qué es lo que pretende exactamente con ese posicionamiento de tantas tropas ahora mismo en la frontera con Ucrania? Mira, primero hay que analizar en qué estado está Putin y en qué estado está Rusia en estos momentos. Creo que ese es el primer posicionamiento que tenemos que lograr. Una economía que está en crisis, que lleva una desaceleración hace ya bastante tiempo, supuestamente con un crecimiento, dicen ellos, este año después de la pandemia del 2020, pero bueno, hay una crisis económica bastante grande. Hay además una pérdida de credibilidad de Putin dentro de la sociedad, como no había pasado en los años anteriores. Putin llegó a tener hasta un 83% de credibilidad dentro del pueblo ruso. Y en ese contexto está también, digamos, la necesidad de Rusia de establecer una política interna y una política externa. Hacia la política interna, Putin necesita demostrarle a los que todavía siguen confiando en él que sigue siendo el líder, que más allá del macho alfa que se hace esas cosas locas que todos sabemos, hay un líder que puede seguir gobernando ese país hasta el 2034, como él propone, ¿no? en este caso. Y en la política externa, él sabe que tiene ahora todas las posibilidades de apretar un poco en relación con un presidente que en política externa hasta ahora en política exterior ha sido muy débil, que es Joe Biden. O sea, fortalecer por un lado el liderazgo interno, de cara a la popularidad interna y por otro lado lanzar una advertencia aprovechando. Entiendo que Biden, dices, es un político todavía porque no hay que olvidar algo. Él tiene muy clara la experiencia de Crimea. Cuando él anexó Crimea, sencillamente el mundo, la OTAN, el mundo occidental, Estados Unidos no hicieron absolutamente nada y él se quedó con Crimea. Y él sabe que ahora podría hacer algo y si hace esa presión le van a conceder un grupo de cosas. Él quiere sentar. Vamos a ver esas cosas y luego más adelante entraremos en Crimea. Has hablado de lo que quiere Putin. Carmen, te pregunto a ti, ¿qué quiere Joe Biden? Es decir, ¿por qué ese apoyo tan explícito ahora mismo a Ucrania? ¿Por qué tantas charlas y cumbres en Washington con Zelensky, con el presidente ucraniano? Pese a que decía Amir que, sin embargo, Joe Biden hasta ahora ha sido un presidente que a nivel de política exterior todavía no se ha perfilado demasiado, pero parece que aquí en Ucrania está lanzando una ofensiva en el corazón de Europa. Bueno, yo, para empezar, no estoy de acuerdo con tu análisis. Empezamos bien. Perdona que muy te bien, diga. muy bien. O sea, yo creo que Putin no necesita una crisis económica o una falta de credibilidad que la lleva arrastrando durante muchos años para lanzar una hipotética amenaza contra Ucrania.
Putin declaró que el desmoronamiento de la Unión Soviética fue el mayor error geopolítico del siglo XX y de eso hace ya 30 años. Ucrania es un país de vital importancia para Rusia, lo ha sido siempre. Ha llevado desde, bueno, y lo demostramos con la crisis de Crimea, que se arrastra desde finales de 2013. Se anexionó a Crimea, evidentemente no pasó nada, la OTAN no hizo nada, el mundo tampoco. Es decir, no hace falta invadir Ucrania porque ya está en Ucrania. Ha realizado movimientos, maniobras militares desde entonces en repetidas ocasiones, suministra armas a los rebeldes en la región de Donbass y acumula material militar en caso de una hipotética invasión. Pero que yo creo que no le interesa. ¿Por qué no estás de acuerdo con Amir? No, porque él no necesita, quiero decir, que este nuevo ejercicio de poder no está ligado a la situación económica rusa o al deterioro de la imagen de Putin en el exterior. Es decir, está ligando a algo que tiene que ver muy directamente con la seguridad en Rusia. Sí. Es decir, y hay un elemento que es muy importante. Hay unos acuerdos que se llaman los acuerdos de Minsk, que obligaban a Ucrania, entre otras cosas, a dar una serie de privilegios administrativos y políticos a esas regiones separatistas. A esa región. Ucrania no solamente ha incumplido ese acuerdo, lo ha incumplido, sino que además hace unos meses lanzó una enmienda constitucional que reclamaba Crimea para sí, en incumplimiento de los acuerdos de Minsk, y además dejaba la puerta abierta al ingreso a la Unión Europea y a la OTAN. Desde entonces, es decir, algo que no se plantea ni la Unión Europea ni la OTAN. Es decir, lanzó un órdago a Rusia, al que Putin responde. Y Carmen, nada más. ¿Cuál es entonces ahora el interés por parte de Estados Unidos? ¿Está entrando un órdago que piensas que no tiene ningún sentido tampoco? No tiene absolutamente ningún sentido. Yo creo que más allá del mensaje de amenaza de sanciones del que nos hemos hecho todos los medios de comunicación eco, yo creo que el mensaje fundamental de Biden a Putin fue: si no vas más allá de lo que ya has sido, podrás mantener el control de la situación en Crimea. Dicho de otra manera. Seguiremos viendo. Acepto lo que ha sucedido, no vayas más allá. Vamos a ver al tercer elemento en discordia aquí, es decir, Ucrania. Alexandra, ¿qué está pasando exactamente en Ucrania? ¿Hay realmente un giro europeísta? Lo vemos por parte del gobierno, pero sabemos que es un país, acabamos de escucharlo además, está entre la Unión Europea y Rusia. Ambos bloques tienen muchos intereses en Ucrania. Un país siempre, dependiendo del gobierno, si es prorruso o proeuropeo, también ha ido en una dirección o en otra. ¿Qué está pasando ahora mismo en Ucrania? ¿Se podría hablar de un giro realmente europeísta? Bueno, en los últimos años se han hecho varias reformas jurídicas, reformas económicas en Ucrania, se han constituido varias nuevas ONGs, por ejemplo, o sea, la sociedad civil es hoy mucho más dinámica y Ucrania, en realidad, para ser sincera, no he seguido tan de cerca los acontecimientos exactos en Ucrania. Pero sabemos que la corrupción sigue prácticamente igual. O sea, uno de los asuntos o uno de las exigencias también de la población en el 2014, en el Maidán, era reformar el país. Reformar hacia ser más europeo, beneficiarse de la experiencia europea, hacer reformas con ejemplo, o sea, tomarse Europa y el Occidente como ejemplo también para combatir la corrupción. La corrupción era un asunto central, pero hasta hoy en día esto no ha pasado. Y a mí me gustaría
agregar, si Sí, puedo, claro. un elemento, porque sí estamos hablando de Ucrania, y Ucrania, como ya ha explicado Carmen, ha explicado Amir, es una pieza clave, es un país muy importante para Rusia, pero en caso de la situación actual, creo que Ucrania es una parte del problema. El problema que existe entre Rusia y el Occidente es mucho más grande. Exacto. Y tiene una historia, una prehistoria de 30 años, que justamente ayer se cumplieron los tratados, el acuerdo sobre la disolución de la Unión Soviética. Y esto sigue siendo un tema doloroso para Rusia. Es una guerra de narrativas, ¿no? Claramente aquí por O sea, un lado y por otro. hay un aspecto emocional psicológico también. Y en las acciones de Putin, las decisiones de él, creo que ese aspecto no es de subestimar, también juega un papel importante. Es decir, que este tipo de acciones también es porque quiere que le tomen en serio algo tan básico como Sí, eso. Cuando hablas de susceptibilidades y de psicología. Por una parte sí, se trata de prestigio, es una cuestión de prestigio. Otro aspecto creo que es su visión del mundo. No olvidemos que es ex agente KGB, o sea, del Servicio de Inteligencia Soviética, que tiene una cierta forma de ver el mundo, que el mundo es enemigo, es lleno de enemigos. No se puede confiar en nadie y todos quieren destruir a Rusia. O sea, tiene una cierta forma que Rusia tiene que defender su seguridad, su soberanía constantemente. Por eso es tan interesante y por eso el mundo ha mirado con atención esa reunión de 2 horas en la que estuvieron reunidos Putin y Biden, que solo por el mero hecho de celebrarse se considera un éxito. En total han hablado 4 veces este año los dos mandatarios y las 4 veces hablaron de Ucrania. ¿Qué se logró en esta ocasión? Vean. Uno de los logros del presidente Putin ha sido tener contacto personal con el presidente Biden. Putin quiere que se le tome en serio como actor político mundial. La escalada en la frontera con Ucrania es también una prueba para la nueva administración estadounidense. Ya se habían reunido una vez en junio en Ginebra en un primer acercamiento. El ambiente de entonces fue sorprendentemente relajado, pero en lo que respecta a este asunto, los frentes se han endurecido. En el diálogo con Estados Unidos y sus aliados, insistiremos en la elaboración de acuerdos específicos que excluyan cualquier otro movimiento de la OTAN hacia el este y el despliegue de sistemas de armas que puedan amenazar a Rusia. Esa es la línea roja de Putin y esta fue la respuesta de Biden justo antes de la videoconferencia. No acepto una línea roja de nadie. Biden amenaza sobre todo con imponer duras sanciones económicas junto con los aliados occidentales y promete más ayuda militar para Kiev. ¿Cuán exitoso es el apoyo estadounidense a Ucrania? Bueno, cuán exitoso y sobre todo por qué se produce, y vuelvo a la pregunta que le hacía antes a Carmen. Estados Unidos ya ha descartado de momento una guerra, una invasión, no va a mandar tropas, por lo menos no a Rusia, sí, a Ucrania probablemente, pero ¿por qué este interés de un presidente, como tú decías antes, que hasta ahora no se ha perfilado mucho en política exterior, de enviar tropas y de apoyar a Ucrania? Mira, volvemos ahí al hecho de lo que Alexandra ahorita mencionaba de aquí estamos hablando además de una guerra histórica. Es decir, eso no lo puede, uno no puede descartar de un lado el conflicto histórico entre Estados Unidos y Rusia, por un lado. No puede descartar el hecho de la personalidad de macho alfa de Vladimir Putin. Es decir, en cuya cabeza sabemos que no nos podemos meter. En lo absoluto. Sí, por mucho que todos lo intenten, por mucho que se intente, ahí hay una persona que va a reaccionar en determinadas, vamos a decir, en determinadas vías de acuerdo a sus intereses, que es algo que este tipo de regímenes ha acostumbrado a hacer a lo largo del siglo completo. Puedo interrumpir. ¿Sí? Lo de macho alfa también lo puedes aplicar a Kennedy. Y a muchos otros, ¿no? Y a muchos otros. La lista Quiero decir que la lista roja, o sea, claro, yo recuerdo perfectamente la crisis de los misiles de Cuba, cuando la Unión Soviética decidió enviar misiles para estacionarlos en Cuba, Kennedy puso su línea roja y al final, ¿qué es lo que sucedió?
se respetó la línea roja de Estados Unidos y los misiles volvieron a la Unión Soviética. Pero precisamente en ese sentido vamos. Por ejemplo, él acaba de decir algo muy interesante. Está echándole la culpa a la OTAN. Una enorme mentira. Una absoluta mentira. Todo el mundo sabe que es una gran mentira, en el sentido de que Rusia empezó a renovar su ejército, a actualizar su ejército, justamente en el momento en que la OTAN se estaba desplegando de Rusia, de Europa. Es decir, hay muchas cosas que él habla prácticamente en ese sentido, y por esa razón yo digo, es un macho alfa que ha perdido un protagonismo en los últimos años. En los últimos años todo el mundo estuvo mirando a Rusia, a Estados Unidos. Ellos de pronto, Rusia necesita recuperar ese protagonismo y justamente lo usa a la vieja usanza. Aquí hemos hecho varios programas en los que hemos tratado de explicar curiosamente esa vuelta a la vieja estrategia rusa de establecerse en determinadas regiones. Amir, pero Europa también ha roto muchos compromisos. La Carta de París... Por supuesto, pero echar la culpa a la OTAN, quizás no en el caso de Ucrania, pero sí es cierto que han entrado 14 países en la OTAN cuando a Rusia se le había prometido... Claro, un nuevo espacio común. El problema es que no lo podemos... mi pregunta es, ¿se entiende como amenaza? ¿Es comprensible que Rusia lo entienda también como amenaza? Claro, pero es que, fíjate, es que por un lado está esa amenaza, es decir, primero, Europa no ha hecho lo que tenía que hacer con Putin en determinadas cosas. La OTAN no ha hecho lo que tenía que hacer con Putin. En el periodo anterior a Trump tampoco se hizo. Trump intentó establecer algunas cosas que no funcionaron. Es decir, al final Putin de pronto se vio con una posibilidad de hacer. Ahí lo tenemos. Se metió en Siria para reforzar la presencia rusa en el Medio Oriente. Empezó a hacer campañas internacionales para apoyar a Venezuela, es decir, a sus socios, a Irán. Es decir, ha establecido un grupo de cosas tratando de recuperar ese protagonismo. Okay. Ese protagonismo. Creo que es una parte del protagonismo, estoy de acuerdo. O sea, estamos hablando del protagonismo, de la intención de recuperar protagonismo internacional de Rusia sin la Unión Soviética o después de la disolución de la Unión Soviética. Creo que el factor personal, sí, de visión específica del mundo de varios, de los mandatarios mismos, sobre todo donde son los presidentes o los mandatarios los que hacen la política exterior, como es caso de Rusia. Segundo factor. Tercer factor hay también hechos específicos o acontecimientos recientes que pasaron que, digamos, contribuyeron a esa escalada reciente. Por ejemplo, en la OTAN hubo ahora en septiembre o en octubre, la OTAN les quitó la acreditación a varios miembros de la misión rusa en la OTAN. Porque supuestamente esos miembros eran agentes espías y agentes rusos, no sabemos exactamente. Rusia respondió cerrando una representación o la agencia de información, oficina de información de la OTAN en Rusia. O sea, hubo hechos recientes, tuvimos una maniobra militar de la OTAN ahora en verano en el Mar Negro, donde cuando Rusia, o sea, Moscú pidió a Washington que se abstuviese de esa maniobra, Washington no se abstuvo y al contrario, ha sido maniobra más grande en los últimos años. Esa maniobra sí... Es decir, que se habla mucho de las amenazas de Putin o de Rusia, pero no se hablan tanto de las amenazas que también supone, exactamente, que recibe y que supone la OTAN, y eso es no solamente la integración de nuevos miembros, sino todas esas maniobras militares que está viendo Rusia a las puertas de sus fronteras, ¿no? Sí, yo creo que deberían esos factores o la inseguridad y la preocupación de Rusia también debería ser tomada en serio. Igual que Rusia debe tomar en serio, tiene que tomar en serio las preocupaciones de los países bálticos o de la misma Ucrania. O sea, la realpolitik obliga a ponerse también las gafas ¿no? de Moscú. Yo diría que sí. No, y sobre todo porque yo creo que estamos haciendo un soufflé de algo, una hipótesis de algo que no ha sucedido. Primero, Ucrania no es parte de la OTAN y en la OTAN no hay unanimidad para ampliarse al este, con lo cual es un debate absurdo. Pero se le prometió sin fecha ni cómo. No, ni siquiera eso. Hace años, ni siquiera eso. Se le puso por lo menos sobre la mesa. Vamos a ver, la independencia de Ucrania se produce bajo cierta... quiero decir,
el desmembramiento de Ucrania de la Unión se produce dado una serie de circunstancias. Ellos renuncian al armamento militar a cambio de independencia, de soberanía, etcétera, etcétera. O sea, hay que mirar un poco la historia. Sí, sí. No hay ninguna intención, de momento, de la OTAN para incluir a Ucrania. Y tampoco hay ninguna intención, por el momento, de la Unión Europea de adherir a Ucrania. ¿Por qué? Porque Ucrania, tanto para la OTAN como para la Unión Europea, no es estratégico. Y la pregunta entonces no sería, Carmen, ¿y por qué entonces Putin usa esos dos elementos como estrategia? ¿Sabes por qué? Precisamente por la iniciativa del gobierno ucraniano. Porque hay una reforma constitucional en la que ellos se desdicen de todo lo pactado anteriormente. Porque ellos, en vez de conceder autonomía, digamos, a la zona de Crimea, a la que se comprometió por los acuerdos de Minsk, de darle con el patrocinio, entre otros, de Alemania y Francia y Rusia, en vez de cumplir ese compromiso, en esa enmienda constitucional dicen que van a recuperar Crimea. Sí. O sea, eso es evidente. Crimea es un capítulo aparte al que se remite uno continuamente, pero estamos ahora ante una escalada inminente. Volvamos un momento, estamos ante una escalada inminente. Tú decías en tu cita, Alexandra, que había que desescalar cuanto antes. Es evidente. Hay un grupo de intelectuales alemanes que han lanzado una llamada de advertencia diciendo: independientemente de Crimea, que es una política de hechos consumados prácticamente, hay que ver cómo frenamos esta posible maniobra o posible invasión, bombardeo aéreo. Leemos todo tipo de análisis de lo que puede ocurrir en enero en esa zona de Europa. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir? Sentar a Ucrania, a Rusia en una mesa de negociaciones. Tiene que ser Ucrania un país completamente neutral. ¿Qué es lo que se puede hacer cuando hablas de desescalada? Lo ideal, hablar. Cuando estoy hablando de desescalada es... Y no que otros hablen sobre Ucrania, como han hecho Estados Unidos y Rusia. En mejor caso es hablar con Ucrania, o sea, Rusia, Estados Unidos, Ucrania, digamos. Podría ser Francia, Alemania, pero Alemania... Creo que Rusia ahora está apostando más por los Estados Unidos, porque me parece que Estados Unidos tiene más influencia, más poder de influir en Kiev que Francia y Alemania, porque lo intentó y vio que Francia y Alemania no han podido convencer a Ucrania de cumplir ese punto en los acuerdos de Minsk, de dar más autonomía, que es asunto de Rusia. El problema es que Putin no quiere hablar con Zelensky, o sea, con el presidente de Ucrania, porque no lo ve como de igual a igual. De igual a igual. Es un problema. Pero creo que en ese grupo de tres, Rusia, Estados Unidos, Ucrania, podría funcionar. ¿El formato de Normandía? Sí, el formato de esos tres. Normandía sería también con Alemania y Francia como mediadores o observadores. O sea, Estados Unidos, Ucrania, Rusia, dependiente... Estados Unidos no está en el grupo de Normandía. No, ellos no están. Pero creo que tendrían en que se llevará adelante, ¿no? El formato de Normandía para intentar desescalar. Porque con Trump eso no era posible. Con Biden yo veo que Biden... Bueno, hasta ahora siempre se ha encontrado con Putin, porque en realidad está en el interés de los dos, tanto de los Estados Unidos como de Rusia, de escalar y mostrar que son mandatarios que tienen capacidad de resolver crisis agudas. Mostrar que tienen capacidad. Entonces está en su interés. Y el interés de Ucrania, por supuesto, porque se trata del territorio de Ucrania que podría ser invadido. Pues vamos a ver precisamente lo que está ocurriendo en Ucrania, porque Putin estacionó tropas en la frontera con Ucrania ya en primavera, como una suerte de amenaza a Occidente, y un mensaje claro: Rusia no quiere perder a Ucrania de su esfera de influencia, cueste lo que cueste. Pero veamos cómo se explica el miedo de muchos ucranianos. En las últimas semanas, Moscú ha vuelto a concentrar en la frontera con Ucrania una fuerza amenazadora. Según los servicios de inteligencia, hasta 100.000 hombres, tanques y artillería. En el este de Ucrania, los separatistas apoyados por Rusia y el ejército ucraniano llevan años luchando por la supremacía en la región. Un conflicto que no baja de tono pese a los esfuerzos internacionales. El actual aumento de tropas hace temer a Ucrania
el peor escenario. Nuestro servicio de inteligencia analiza todos los escenarios, incluidos los peores. Observa que existe la probabilidad de una gran escalada por parte de Rusia. El momento más probable sería a finales de enero. Ucrania reaccionó con ejercicios militares en la región fronteriza y la OTAN hizo gala de su fuerza durante las maniobras en el Mar Negro y en el Báltico. La amenaza es latente. ¿Se arriesgará Putin a una guerra? Ya te oigo decir, Carmen, no. Esa escalada a finales de enero con la que especulan los analistas, el Pentágono. Yo, sinceramente, desde lo que sucedió en Irak, de los informes de los servicios de inteligencia, me creo más bien poco, por una parte. Por otra, que haya precisión de que va a ser en enero. O sea, primero, la labor de todos los ejércitos, del ruso, del alemán, del americano, es hacer ejercicios militares, bueno, eso es lo que ha dicho y Putin, prepararse efectivamente. Están en su territorio, puede hacer absolutamente lo que quiera en ese territorio. ¿Cómo lo interpreta Ucrania? Ese es otro problema. Las maniobras de la OTAN van por un lado, le guste o no le guste, se llevaron a cabo. Una cosa es que la OTAN no va a involucrarse en ningún conflicto de Ucrania, entre otras cosas porque no es aliado. Entonces, el artículo 5, lógicamente, de la OTAN le impide declarar. Y aparte de eso, aunque incluso violara su propia carta, ¿qué país en el mundo, o sea, en Estados Unidos y en Europa, está dispuesto a morir por Ucrania? ¿Qué país está dispuesto a asumir la parte que le correspondería de sanciones económicas por salvar a Ucrania? O sea, el problema no es Rusia, Estados Unidos, es el problema, yo creo, Carmen, particularmente... en el pasado se podría decir sobre Georgia, se podría decir sobre muchos lugares donde ha habido ya una guerra y una guerra civil o una guerra y una invasión. Pero es que el mundo es así de triste. Es que, es que el orden internacional se lo saltan quien puede hacerlo y lo reclaman quien no puede saltárselo. Es decir, aquí hay que mantener un orden determinado y yo creo que Ucrania haría muy mal. Sinceramente, me parecería una falta de responsabilidad y de solidaridad con el mundo empeñarse en algo que todavía sigue una hipótesis, provocando un enfrentamiento en grandes potencias o incluso una guerra civil o más muertos en su propio territorio, porque recordemos que el conflicto de la región de Donbass lleva ya 14.000 muertos, o sea que conflicto ya tenemos en Ucrania. Ya tenemos conflicto en el este de Ucrania, entonces la pregunta es ¿hasta dónde está dispuesto a llegar Putin, Amir? Lo digo porque ese movimiento de tropas está ahí, el acercamiento de Ucrania a Estados Unidos en este caso, los devaneos con la OTAN, aunque ya escuchamos que tienen pocas probabilidades de entrar, pero están ahí. ¿Hasta dónde está Putin dispuesto a llegar para dejar claro que ese reparto de áreas de influencia le importan y que Ucrania no se toca? Mira, yo creo que uno tiene que mirar lo que se tiró sobre la mesa en las conversaciones ahora entre ellos dos, entre Biden y Putin. Creo que hay que analizar bien ahí que más que nada estamos, como tú dices algo, Carmen, que a mí me parece esencial. Es decir, es triste el mundo en el que vivimos en ese sentido de la distribución del poder de los políticos y cómo estas naciones que generalmente tienen esa desgracia de ser centro de este tipo de conflictos sufren más todavía que otras cosas. Siempre pienso en mi pueblo, en mi país y todas esas cosas y pienso en el pueblo ucraniano que está en el medio de toda esa política. Creo que uno no puede olvidar que, por ejemplo, en este caso, Putin, y por eso también pensaba ahorita lo que decía Alexandra, Ucrania es una pieza más de un juego que va más allá de simplemente Ucrania o Crimea. Eso va es mucho evidente. más allá. Es decir, en la mesa de negociaciones de pronto Putin empieza a pedir no sancionen a Venezuela, no sancionen a Irán. O sea, empiezan a tirar otras piezas que no tienen absolutamente nada que ver con el conflicto de Ucrania. Es decir, está aprovechando sencillamente, vamos a sentarnos. Lo primero que uno tiene que pensar es, Putin está aceptando sentarse en la mesa y usar a su gran enemigo como su mayor ayuda para resolver el problema de Ucrania. Eso es algo inédito y por eso repito, siempre hay que mirar
a Putin en el modo en el que él opera, aprovechando para sus intereses lo que él, la situación internacional. Pero lo que se ha pedido va mucho más allá de lo que pasa en Ucrania. Estamos hablando de eso mismo. Él está hablando también, está poniendo sobre la mesa un grupo de condiciones de la guerra económica que hay por el gas y por el petróleo entre Estados Unidos y Rusia, sabiendo que en el 2024 las reservas de petróleo y de gas que ellos tienen, a pesar de que hoy los precios están bajos, se le acaban en 2024. Es decir, hay muchas otras cosas que no son solamente el caso de Ucrania. Llegamos ahí al factor económico, pero ¿qué quieres decir al respecto? Putin dijo claramente que él quería sentarse a hablar sobre temas, no solamente sobre Ucrania, sino sobre las relaciones entre Occidente y Rusia en general. O sea, sobre todas las cuestiones de los pasados 30 años. Y otro punto interesante que quiero referirme es que al mismo tiempo, creo que la portavoz de Kremlin dijeron que los dos hablaron o recordaban que estuvieron en una alianza que durante los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, que también recordaban esa carga histórica positiva, y yo creo que es lo que falta, o sea, buscar esas cargas, eventos que tienen entre los dos países, que tienen similitudes, aunque sean del pasado y aunque sean rudimentarias, para reconstruir confianza, porque está bajo cero la confianza actualmente. Y es muy importante. No sé exactamente qué podría pasar. Una opción sería lo que hizo Willy Brandt, el ex canciller de la Alemania occidental, con la Ostpolitik, con la nueva política hacia el este. O sea, si firmaron tratados donde que renunciaban claramente, explícitamente, por ejemplo, el uso de la fuerza por todas las partes. ¿Sí? Esos contratos fueron firmados con la Unión Soviética, con la República Democrática de Alemania, Polonia, Checoslovaquia, para sentar bases, o sea, no vamos a aplicar fuerza. Es una base de confianza mínima. Y luego... Eso es un poco lo que solicitan estos intelectuales y exgenerales militares alemanes, que es decir, reconstruir las relaciones olvidando o dejando de lado, que no se puede olvidar, Crimea, y partiendo un poco desde cero, ¿no? Esa sería una opción. Pero la realidad es que tenemos sobre la mesa el tema de Nord Stream 2, es decir, hay una serie de conflictos económicos que apuntabas tú ya y de intereses que van más bien en la otra dirección, que no parecen unir, sino que más bien parece desunir. Ahí tenemos Estados Unidos que pide y presiona a Alemania para que cierre el grifo de Nord Stream 2, ese nuevo gasoducto que ni siquiera ha llegado a abrirse, pero ya antes de abrirse lo estamos cerrando. Es decir, más que puntos de unión, vemos ahora mismo puntos de conflicto. Sí, son muchos puntos de conflicto. Yo en el tema de seguridad y defensa con Ucrania creo que Rusia va a llegar hasta el final. Rusia es un espacio vital para la Ucrania, para Moscú, y Moscú va a ir hasta donde pueda llegar. Y creo que se le va a dejar. Tiene que recomponer la relación entre Rusia y la OTAN, que se ha roto desde la anexión de Crimea en el 4. Eso es muy importante. Y luego, evidentemente, como en todas las relaciones, hay una serie de piezas que hacen en su conjunto porque la política internacional de seguridad y económica estén cada vez más unidas. Hay muchos intereses en juego. El tema del gas y del petróleo es fundamental, no tanto para Estados Unidos, que son prácticamente autónomos, salvo en el tema del gas, que el gas, en cualquier caso, Estados Unidos importa el 7% del gas ruso que necesita para su consumo. Para Alemania es una tragedia, depende del 45% del gas ruso. Pero para Rusia es importante porque tiene que venderlo. Pero también para Polonia y para Holanda y para una serie de países. O sea, eso es fundamental. Sanciones en ese sentido las excluyo plenamente. No solamente porque hay una serie de países que dependen de ellos, sino porque alteraría
el comercio del gas y del petróleo a nivel global de una manera absolutamente inimaginable. En el 2008, por ejemplo, hubo una empresa, que el segundo consorcio más importante de Rusia, que se llama Rusal, que fue sujeto a sanciones por parte de Estados Unidos. El resultado fue que el precio del aluminio aumentó un 30%. Sí. Desajustó el mercado mundial de aluminio de tal manera que la empresa, el consorcio ruso, tuvo que ser eliminado de la lista de sanciones. Es decir, no creo que eso vaya... Aunque en una de las posibles sanciones que se manejaron en la entrevista aparecía una de ellas, aparte de otras muchas. Antes de seguir, Carmen, hablando de sanciones, porque es un tema muy interesante, y como habéis mencionado la anexión de Crimea, me gustaría hablar de la anexión de Crimea porque fue realmente un punto de no retorno. Hace 7 años el mandatario ruso aprovechó las turbulencias políticas en Ucrania que terminaron en el derrocamiento del presidente prorruso Viktor Yanukovych para hacerse con la península de Crimea. Putin se la anexionó y se erigió como libertador y defensor de los intereses de los ciudadanos de habla rusa. Además, apoyó a los separatistas que iniciaron un conflicto en el este, en la región del Donbass, que lo hemos escuchado ya varias veces aquí. Y entonces quiso lanzar una clara advertencia la OTAN, que después de la desintegración de la URSS comenzó a integrar en su alianza defensiva a las ex-repúblicas soviéticas. Amir, Crimea fue claramente una violación del derecho internacional, total. Absoluto. Y sin embargo, hay mucha gente en Crimea y en Rusia que no lo ve así. Todos los prorrusos. Quiero decir que es como siempre también es la visión occidental, fue una violación del derecho internacional, pero a él le granjeó mucha popularidad, entre otras cosas, a Putin. Por supuesto. Ahí en ese momento fue que él alcanzó uno de los picos. Prácticamente, si no recuerdo, fue un 83 o un 84% de popularidad que subió en ese momento. Lamentablemente hay que volver a lo que hablábamos ahorita de la política internacional, cómo opera la política internacional. O sea, el mundo se cayó realmente, se quedó callado absolutamente por determinadas conveniencias, pienso yo, más que nada en ese momento que tenía que ver mucho con la economía, como hemos hablado bastante aquí, sobre esa ocupación y sobre todo lo que significó en materia de pérdidas humanas y de pérdidas y de rupturas de culturas, etcétera, esa pérdida. Pero no ha habido una marcha atrás, lo digo porque desde el 2014 realmente el apoyo de Occidente a Ucrania ha sido mucho más evidente. El Reino Unido ahora está planificando nuevas bases navales en el Mar de Azov. Es decir, que ha habido quizás... El problema es que no hay que olvidar, Silvia, que por ejemplo la política internacional opera sobre la base de evitar nuevas. Esa nueva, la repetición del mismo modelo. Y si no se hacía eso, en un momento determinado podía repetirse. Por eso ahora mucha gente piensa que no va a haber absolutamente ninguna invasión y que todo, como bien dice Carmen, todo depende de hasta dónde Ucrania sepa desescalar un poco la tensión, ¿no? En ese sentido. Pero lo que sucede ahora justamente es una, vamos a decir, una especie de estrategia de tratar de que no se repita lo que sucedió con Crimea. Y lo hemos visto no solamente aquí, lo hemos visto en el mundo árabe, lo hemos visto en el mundo asiático. Es decir, estamos viendo ahora este conflicto, pero eso es algo que pasa. De pronto se empiezan a apoyar aquellas zonas que antes estaban absolutamente olvidadas, precisamente para tratar que quienes han impuesto determinadas violaciones no vuelvan a cometerlas. Eso es típica política internacional. Es la única solución, digamos, que junto con el diálogo se suele establecer o poner sobre la mesa. Que funcionen o no es otra cosa, porque depende también de los actores que están en este plano. La pregunta que yo le haría a alguien en este momento es, bueno, lo que decíamos, Putin va a llevar su estrategia vamos a decir, de mantener el control de Ucrania hasta el final. ¿Ya? Y por esa razón Biden dice no me pongan líneas rojas, es decir, también ellos tienen que poner una línea roja, es decir, yo te tengo que poner lo mismo que tú me estás diciendo, y yo sé que tú vas a llegar y yo te voy a poner un freno. Ahora, en la realidad de todas las cosas, ¿cómo se establece eso sobre el papel, sobre la marcha? Yo pienso que ahí en ese sentido la palabra es sencillamente desescalar. En todas partes, como bien decía Alexandra. Entonces, ¿no tendría sentido, Alexandra, hablar de si se trata de desescalar
y no de buscar puntos vulnerables en el contrincante. ¿Tendría sentido en esta tesitura en donde ya hemos oído Ucrania no importa lo suficiente como para enfrascarse en una guerra? ¿Hay que buscar puntos vulnerables en Putin? ¿Le duele una sanción económica? Hablabas de no tiene sentido, desde luego, meterse en el terreno del gas. Haría demasiado daño a todos los socios europeos. ¿Dónde está el punto vulnerable de Putin? Buena pregunta. Bueno, economía sí. Por ejemplo, desconectar, lo que ahora está siendo considerado, desconectar a Rusia de los sistemas de pagos internacionales SWIFT sería doloroso, pero no solo para Rusia. Exacto. Igual para los socios comerciales económicos de Rusia también. Es por eso que ese tema o este punto se ha tematizado varias veces, pero no se ha cumplido hasta ahora porque sería fatal para la economía mundial. Exacto. El Nord Stream 2 es el instrumento que tienen los europeos, pero que al mismo tiempo son también los intereses europeos, porque están en juego ahí, porque quién quiere que van a necesitar el gas, el grifo por de gas. ejemplo. Es que la se sí, por lo menos por un tiempo van a necesitar esos suministros. Y yo creo que Putin lo sabe, lo ha calculado también, y lo sabe perfectamente que Rusia es demasiado grande. Rusia es el país más grande del mundo. Si uno quiere afectar a Rusia económicamente, eso va a afectar a otros países, sí o sí. Es imposible sancionar a Rusia sin sancionarse a sí mismo. Una guerra, un conflicto militar abierto está descartado, ya lo han dicho todos claramente. Entonces, creo que lo que podría funcionar es hacerle claro, dejarlo claro a Putin que si él colabore, él va a estar mejor. O sea, uno tiene que demostrar por qué uno tiene que colaborar, qué beneficios va a recibir. ¿Por qué? Incentivos. Incentivos de colaborar. ¿Por qué? Porque eso va a elevar su prestigio, porque Rusia va a tener acceso a una organización internacional o no sé. Carmen, una frase también al respecto. Me gustaría que al menos tuvierais una frase para terminar. Sí, yo creo que Occidente, a diferencia de Putin, no ha conseguido descubrir cuáles son los puntos débiles de los dirigentes del Kremlin, y Putin sí que ha descubierto los puntos débiles de Occidente. Ah, mira. Totalmente de acuerdo. Pues aquí lo dejamos. No tengo más nada que decir. Con estas ideas. Muchísimas gracias a los tres por esta muy interesante discusión de hoy. Muchísimas gracias a ustedes. Ya saben, síganos en las redes sociales, escríbanos. Aquí estamos. Hasta la próxima.